Sí se ve, profesor. Ok, listo. Entonces, para hoy debían tener leído los capítulos 5 y 6 de la parte que dedica Douglas North a las instituciones en su libro Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico. Entonces aquí extraje pues unos apuntes sobre ambos capítulos, el capítulo 5 que trata sobre limitaciones informales y el 6 sobre limitaciones formales. En cuanto a las limitaciones informales, el autor menciona que en ausencia del Estado y de normas formales, hay una espesa red social que lleva o que permite el desarrollo de estructuras informales que pueden llegar a ser bastante estables. Entonces plantea que las limitaciones informales que surgen para coordinar interacciones humanas repetidas, como vimos pues cuando el capítulo 2 del libro, cuando se menciona el problema de la cooperación y la coordinación, y se citaron varios autores que empleaban teoría de juegos y el autor presentaba pues los alcances y limitaciones de dicho abordaje. Entonces, las limitaciones informales que surgieron para coordinar interacciones humanas repetidas, y por eso traje a colación lo del tema de la cooperación, como se muestra la diferencia de cuando los agentes económicos interactúan una única vez, que había, pues, podía haber incentivos para incumplir la palabra, los acuerdos previamente establecidos, mientras que en interacciones repetidas, pues es de esperar que la gente se procure comportarse de tal manera que permita que se generen relaciones de confianza entre las partes involucradas en dichas interacciones o transacciones. Entonces, hay básicamente tres tipos de limitaciones informales con la intención de coordinar interacciones humanas repetidas. La primera de ellas son extensiones, interpretaciones y modificaciones de normas formales. Las normas formales, pues las vamos a ver ahora en un rato, que son las que él aborda, pues, en el siguiente capítulo, en el capítulo 6. También las limitaciones informales consisten en normas de conducta sancionadas socialmente. Hay, digamos, sí, normas de conducta que puede que no estén escritas, pero que se convierten en convenciones, en grupos sociales. Y entonces, aunque no esté escrito, la gente que interactúa en ese grupo social procura obedecerles y seguirles y ceñirse a ellas y comportarse según dicta la tradición, por así decirlo, porque en caso de no hacerlo, pues entonces se puede acogerse también a un tipo de sanción que no sería una sanción legal, sino una sanción social. De hecho, en este capítulo, uno de los ejemplos que se menciona es la de, por ejemplo, siglos atrás, cuando una persona consideraba que se había mancillado u ofendido su honor o el de alguno de sus seres queridos, entonces la persona podía retar a la otra a un duelo. Y aunque esa es una práctica que no se considera racional porque no es una manera, digamos, pacífica de intentar solucionar conflictos, sino que antes, por el contrario, puede dejar como resultado la muerte de al menos de una de las partes, pues si a una persona en esa época la retaban a un duelo y se rehusaba, pues iba a ser tomada como cobarde. Esa iba a ser, digamos, si no se acogía a esa norma de conducta sancionada socialmente, pues iba a someterse al escarnio público y a tenerse al riesgo o la posibilidad de ser considerado como un cobarde, alguien sin honor, por ejemplo, que era como uno de los valores fundamentales de la época. Y también, pues, las limitaciones informales consisten en normas de conducta aceptadas internamente al interior de algún grupo social o algún gremio, por ejemplo. Entonces, una forma general, pero relativamente simple de explicar el surgimiento y persistencia de las limitaciones formales es la forma de acuerdos que resuelven problemas de coordinación. Entonces, como pueden ver, aquí el concepto de coordinación es clave. O sea, el propósito o uno de los propósitos principales de las limitaciones informales es coordinar interacciones humanas repetidas. Entonces, las limitaciones informales pueden adoptar la forma de
mediación de costos inferiores convenidos. Esto pues aquí lo relacionamos con lo que vimos la clase pasada en el capítulo 4 sobre diferentes tipos de costos de transacción, entre otros, o sea, los costos de medición y los costos del cumplimiento de los acuerdos. Eso eran como los dos conceptos claves de ese capítulo 4 del libro. Entonces, las limitaciones informales, digamos, que pueden ayudar a implementar dichos costos, a reducir los costos de implementación sí, los costos en que se incurre para lograr eso, para lograr, por ejemplo, medir qué es lo que se va a transar, a intercambiar, y también pueden las limitaciones informales ayudar o contribuir a reducir el costo de hacer, el costo del cumplimiento de los acuerdos por parte de las segundas y terceras partes. Y eso se puede lograr a través de elementos específicos de sancionamiento o sanción, o a través de redes de información. Y es entre esos tipos de mecanismos se encuentran, por ejemplo, tasas de crédito, mejores oficinas de negocios, entre otras. Y en el caso de los costos de medición de aquello que se va a negociar, están, por ejemplo, pesas, medidas estandarizadas, por ejemplo, en el caso del intercambio de mercancías. Entonces, se pueden implementar este tipo de medidas o herramientas para reducir los costos, tanto de medición como de cumplimiento de los acuerdos. Por su parte, en cuanto a las limitaciones formales, rescato pues este párrafo que digamos sintetiza o prácticamente concluye este capítulo. Digamos que una de las características principales en cuanto, o la diferencia en cuanto a limitaciones informales o formales es como el grado, por así decirlo. Entonces ya las limitaciones formales, digamos, están más establecidas formalmente, como el mismo nombre lo indica, digamos, están representadas por escrito en alguna constitución o algún otro tipo de documento legal, o incluso un acuerdo, pero acuerdo no verbal, sino por escrito. Entonces, aquí se utiliza la expresión limitación formal como sinónimo de norma formal. Entonces, aunque las normas explícitas nos ofrecen una fuente básica de materiales empíricos por medio de los cuales podemos someter a prueba el desempeño de economías en diversas condiciones, el grado en que estas reglas o limitaciones o normas tengan relaciones únicas de desempeño es limitado. Esto quiere decir que una mezcla de normas, reglas y características informales de cumplimiento obligatorio define simultáneamente tanto el conjunto de elección, o sea, las posibilidades de elección, como y a su vez los resultados en cuanto al éxito. Porque obviamente las limitaciones, tanto informales como formales, establecen qué se puede hacer o qué no pueden hacer los agentes en una sociedad. Entonces, en cierto segundo van a acotar o restringir el conjunto de elecciones, o sea, el conjunto de decisiones que pueden tomar, porque puede que haya elecciones que ciertos agentes económicos deseen hacer, pero que podrían perjudicar a otros individuos y a otros grupos de interés. Entonces, por consiguiente, considerando únicamente las reglas formales o las limitaciones formales, no va a ser suficiente digamos, considerar únicamente las reglas formales sin considerar las reglas informales, no nos va a dificultar tener una noción correcta de la relación entre las limitaciones formales y el desempeño. Entonces, digamos que para tener una noción más precisa o más acertada de la relación entre las limitaciones formales y el desempeño, digamos, los resultados económicos, por ejemplo, se necesita o se requiere la mediación de las reglas o de las limitaciones informales mencionadas previamente. Entonces, digamos, estos fue como los principales apuntes que extraje sobre los capítulos 5 y 6, limitaciones informales y formales. A continuación, como les había dicho, estaba pues cacharreando, digamos, haciendo una labor de
edición del trabajo que equivaldría pues el 50% de cada uno de los 3 parciales, que es el trabajo que ustedes harían con base en la encuesta sobre ambiente y desempeño institucional departamental del DANE, la EDIT, en su versión más reciente disponible, que corresponde al año 2023. Entonces, esta encuesta presenta básicamente la percepción de los servidores públicos. Pues, en el caso, cada uno de ustedes le va a realizar la digitación o tabulación y el análisis estadístico correspondiente a una de las entidades de dicha base de datos. Cada uno va a tener una entidad distinta. Entonces, la encuesta de ambiente y desempeño institucional se divide pues básicamente en dos grandes partes, la correspondiente al ambiente institucional y la correspondiente al desempeño institucional. Y dicha encuesta tiene 6 capítulos. Entonces tenemos en primera instancia el capítulo C, que es sobre la experiencia personal del trabajador. Entonces sobre este capítulo C es aquel sobre el cual, digamos, sobre el cual les colocaría la actividad que ustedes me entregarían para que equivaldría al 50% de la nota del primer parcial. Entonces, según el calendario institucional, hasta martes 3 de septiembre. Según el calendario institucional, hasta mañana, miércoles 4 de septiembre, vence el plazo para matrículas, adiciones o retiros de asignaturas. Entonces, bueno, estoy a la espera primero de esa fecha clave de mañana, miércoles 4 de septiembre, y segundo, bueno, estoy a la espera de ver si me habilitan pues correo institucional y acceso a las plataformas institucionales, SIGDI y demás. Pero bueno, independientemente de si me habilitan o no dichos accesos, entonces la fecha clave es mañana, porque entonces hasta mañana, miércoles 4 de septiembre, tendría el consolidado pues de quiénes son los que están y sí, de quiénes serían, digamos, las personas que definitivamente se matricularon en la asignatura, en los dos grupos que tengo pues, a mi cargo. Ustedes grupo 2 y el grupo 1 con el que tengo clase ahora después de ustedes. Entonces, ya teniendo ese consolidado, pues si no me han habilitado acceso a las plataformas, yo al día siguiente, o 5, podría solicitar en la continuación del programa que me envíe nuevamente los listados, pero pues actualizado ya con corte a esta fecha límite para matrículas, y entonces así ya teniendo el listado de los matriculados en la asignatura en ambos grupos, entonces ya podría proceder a asignar a cada uno de ustedes una de las 76 entidades que está en esta encuesta. Entonces, para este primer corte, trabajaríamos con el capítulo C de la encuesta de ambiente y desempeño institucional, que trata sobre la experiencia personal de trabajo. Este capítulo tiene alrededor pues, de unas 87 preguntas agrupadas como en 5 secciones. Entonces, la primera hace referencia pues, al trabajo del funcionario encuestado, porque esto pues, es una encuesta realizada pues, a funcionarios, es decir, a empleados del sector público. Entonces, esto, por ejemplo, tiene un grupo de 5 preguntas que aquí la codificación, cuando ustedes, para que se vayan a la base de datos, pensé que alguien había solicitado ingreso. Aquí, digamos, en la labor de edición que he realizado, he procurado, entre otras cosas, hacer esto como de la manera más didáctica posible. Entonces, por ejemplo, este es el diccionario de datos que estaba pues en una sola hoja, yo lo separé por capítulo. Estamos, por ejemplo, lo correspondiente al capítulo C. A todos los capítulos les dejé esta primera parte, esta primera variable, que es el código de la entidad a la que pertenece el servidor. Entonces, a cada uno de ustedes le voy a asignar una entidad. Por ejemplo, a algún alumno, alguna alumna le asigno
la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, que en la base de datos aparece con el código 701, y así le asigno una de estas entidades a cada uno. Entonces, la base de datos está codificada de esta manera. La primera letra corresponde al capítulo. En este caso, estamos en el capítulo C, entonces todas las preguntas de este capítulo empiezan con la letra C. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta de ese capítulo sería la pregunta C01. Pero entonces hay preguntas o enunciados que se refieren a algo en común. Por ejemplo, aquí hay en este capítulo C sobre la experiencia personal de trabajo, en la sección del capítulo referente al trabajo del funcionario. Entonces, por ejemplo, aquí hay estos 5 enunciados. Entonces, para cada uno de ellos, pregunta, pensando en lo que hace en su entidad, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Entonces, el primer enunciado que en la base de datos aparece codificado como C01A, entonces corresponde al enunciado. Comprendo claramente la misión y los objetivos de mi entidad. Entonces, para ese enunciado, cada uno de los funcionarios de la entidad que le corresponda a cada uno de ustedes va a responder alguna de estas opciones. Totalmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, o no tiene conocimiento o prefiere no contestar. Entonces aquí en este Excel estoy procurando ponerles de la manera más didáctica posible. Entonces ustedes en la base de datos, por cuestiones de espacio, no van a ver el enunciado de la pregunta, no van a ver una columna en la que el encabezado diga comprendo claramente la misión y los objetivos de mi entidad. En lugar de ello, lo que van a ver es el código que se le asignó a ese enunciado. Entonces en la base de datos ustedes lo que van a encontrar es una columna que está codificada como C01A. ¿Sí? Entonces aquí estamos, por ejemplo, en la base de datos, que de hecho también se las puse lo más didáctico posible. Entonces la base de datos, que también estaba en una sola hoja, la separé en una hoja por capítulo. Entonces aquí está la hoja correspondiente al capítulo C. Entonces la primera columna es la del código de la entidad, que por ejemplo aquí tenemos cada renglón de estos, ahí hay 11.596 renglones. Descontando el primer renglón, significa que esta encuesta tiene 11.595 funcionarios encuestados. Entonces lo que harían es que en la primera columna filtrarían según el código de la entidad que les corresponde. Entonces, por ejemplo, si a alguien le asigno la entidad que tiene el código 701, que es la Secretaría de Educación Distrital, entonces esa persona aquí en la base de datos, en la primera columna, tendría que quitarle aquí el chulito donde dice seleccionar todo, y dejar el chulito en la institución 701, que en este caso tiene de los 11.595 encuestados, 227 de ellos fueron encuestados pues allí. Entonces, cuando les envíe el Excel para editar, para hacer la tabulación, ustedes lo van a ver así. Entonces, para cada opción de respuesta, en este caso, por ejemplo, los que para cada enunciado, por ejemplo, para este enunciado, comprendo claramente la misión y los objetivos de mi entidad. Los que contesten totalmente de acuerdo, entonces, por ejemplo, esa opción totalmente de acuerdo, para esa variable no está, por cuestión de espacio, no aparece la opción de respuesta así, aparece codificada con el número 5. Es decir, volviendo a la base de datos, esta que es la pregunta C01A, C01A, cuyo enunciado es comprendo claramente la misión y los objetivos de mi entidad. Entonces, esa pregunta, uno puede filtrar las opciones de respuesta, que son 1, 2, 4, 5 y 9. Aquí nadie respondió la opción 3 ni la 6, por ejemplo. Pero entonces uno ya sabe por el diccionario de datos que esa pregunta C01A, que corresponde al enunciado comprendo claramente la misión y los objetivos de mi entidad, quienes hayan escogido la opción que aparece codificada en la base de datos con el número 5 es porque dijeron estar totalmente de acuerdo con ese enunciado. Comprendo claramente la misión y los objetivos de mi entidad. Y quienes respondieron que estaban totalmente de acuerdo,
esa respuesta fue codificada con el número 4. Y quienes dijeron que no estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo con ese enunciado, su respuesta fue codificada con el número 3. Quienes manifestaron estar en desacuerdo, su respuesta fue codificada con el número 2. Quienes se manifestaron totalmente en desacuerdo, su respuesta estaba codificada con el número 1. Y quienes prefirieron no contestar, su respuesta fue codificada con el número 9. Entonces, esto, ustedes ven aquí, este es el archivo en el que ustedes digitarían la información. Ustedes ven esto que se ve así como raro, eso no se preocupen, es más, no lo toquen, porque aquí fue donde yo puse, digamos, en eso consiste parte del trabajo de edición que he realizado para facilitarles el trabajo. Entonces, por ejemplo, miren la función que tiene esta celda. Es igual al valor de la celda C15, estamos aquí en el renglón número 15. C15 sería esta celda, o sea, la información el dato que ustedes ingresen acá, que correspondería al número de personas que dijeron estar totalmente de acuerdo con este enunciado. Y eso dividido entre Q15. Q, que aquí donde actualmente está 0, se va a ir tomando a medida que vayan digitando, y entonces en cada renglón, en este caso, va a estar el total de personas, la suma del total de personas que contestaron cada una de las opciones, que debe coincidir con el número de encuestados. Entonces, por ejemplo, esa pregunta que en la base de datos está codificada como C01A, cuyo enunciado es: comprendo claramente la misión y los objetivos de mi entidad. Vamos a ver cuántos de ellos respondieron que estaba totalmente de acuerdo. La opción número 15 para la entidad con la que estamos trabajando, que es la entidad que tiene el código 701, que es la Secretaría de Educación Distrital. Entonces, aquí en la segunda columna está esa pregunta, la que está codificada como C01A, que corresponde al enunciado: comprendo claramente la misión y los objetivos de mi entidad. Entonces vamos a ver, por ejemplo, con el número 1 solamente lo contestó una persona. Entonces aquí el número 1 corresponde a la opción totalmente en desacuerdo. Es decir, que ahí, aquí, o sea, que hubo una persona que estuvo totalmente en desacuerdo con el enunciado: comprendo claramente la misión y los objetivos. Ahora vamos a ver cuántas personas en la base de datos en esa pregunta escogieron la opción 2. También la escogió una persona. Entonces aquí en la opción 2, que es en desacuerdo para este enunciado que está en este renglón. Ahora vamos a ver cuántas escogieron la opción 3, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Ninguna. Entonces ahora le pongo el 0. Y la opción 4, ¿cuántas le respondieron? 73. Entonces, 0 personas dijeron que estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo, y la opción 4, que era de acuerdo, eran 73. Vamos a ver cuántas dijeron estar totalmente de acuerdo con este enunciado, la opción 5. ...151 personas. ¿Y cuántas? Sí. ¿Y cuántas prefirieron no contestar la pregunta, que es la opción que está codificada con el número 9? Una sola persona. Entonces, aquí al final tenemos la suma precisamente de las personas que contestaron cada una de las opciones, que es 227. Uno sabe que está bien diligenciado, por ejemplo, las respuestas de este primer enunciado, porque este total debe coincidir con el total de personas encuestadas. Entonces, y nosotros ahorita habíamos visto que el total de personas encuestadas, voy a quitar el filtro de aquí de esta pregunta, 227, que era el número de personas encuestadas cuando hice el filtro de los 11,000 y pico encuestados, cuántos de ellos eran de esta entidad que tiene el código 701, que corresponde a la Secretaría de Educación Distrital. Entonces, así les acabo de mostrar cómo diligenciar
las frecuencias de respuesta a uno de los enunciados de la encuesta. En este caso, el enunciado que está codificado como C01A y que corresponde al enunciado comprendo claramente la misión y los objetivos de mi actividad. Entonces, si ven que a medida que fui ingresando la información, entonces ya estas celdas que aparecen así todas raras, que fue donde puse las fórmulas, ya van mostrando los porcentajes y obviamente a medida que voy ingresando los datos, pues se van actualizando los porcentajes porque se va actualizando pues el total. Entonces tenemos que de esas 151 que corresponde al 66,5% de los encuestados de esa entidad están totalmente de acuerdo con el enunciado, comprendo claramente la misión y los objetivos de la entidad. 73 de ellos, que corresponden al 32,2%, están de acuerdo con el dicho enunciado. No hubo ninguno que dijera que no estaba de acuerdo ni en desacuerdo. Hubo solamente uno que dijo que estaba en desacuerdo y solo uno que dijo que estaba totalmente en desacuerdo. Y también uno que dijo que prefería no contestar. Creo que va a ser interesante donde uno vea porcentajes altos de respuesta para alguno de los enunciados en esta opción. O sea que hay un porcentaje alto de encuestados que en alguno de los enunciados, en alguna de las entidades diga que prefieren no contestar alguno de esos enunciados. De pronto piensa o teme que si contesta negativamente puede tener temor a represalia. Entonces, aquí esto también se genera automáticamente. Miren que está la ecuación aquí, C15 más C15, que era el acumulado de favorabilidad, o sea, la suma de los que están de acuerdo y totalmente de acuerdo. Los que estaban de acuerdo eran 151, y los que estaban totalmente de acuerdo, y los que estaban de acuerdo eran 73. Entonces, 151 más 73 da pues 224, que corresponden al 98,7%. Entonces, digamos que ese enunciado para esta entidad, el enunciado comprendo claramente la misión y los objetivos de la entidad, tiene un alto acumulado de favorabilidad. Y bueno, aquí en esta última columna no corrobora, tiene que corroborar para cada uno de los enunciados que el total coincida con el total de encuestados de la entidad con la que están trabajando. Entonces, si acabo de mostrar un ejemplo de cómo iniciar cada uno de ellos. Entonces, en este caso, cada renglón, cada enunciado va a corresponder a cada una de las columnas de la base de datos. ¿Okay? Pero entonces, a ver, para que sea lo más didáctico posible, miren que estos 5 enunciados que hacen referencia a qué tan de acuerdo o desacuerdo está la persona con esas afirmaciones referentes a lo que el funcionario hace en su entidad. Estos 5 enunciados los puse en amarillo porque están lo que hice fue la base de datos en el encabezado donde están los enunciados, cada uno por un columna. Puse sombreado por el mismo color aquellos enunciados sobre preguntas que se digitarían en la misma tabla. Por ejemplo, aquí tenemos el enunciado C01. O sea, se que el capítulo 6 y 01 porque la primera pregunta, digamos, esta pregunta tiene 5 enunciados, entonces sería capítulo 6, pregunta 1, enunciado A. C01A, C01B, C01C, C01D, C01E. La última sería el capítulo C, pregunta 1, enunciado B. Es una pregunta con 5 enunciados. Entonces, esas 5, digamos, variables de 0 a C01, aquí en la base de datos los luces son de amarillas, C01A, C01B, C01C, C01D, C01E. Cuando lleguen aquí ya van a saber que hasta llega la información que van a tabular para diligenciar esta primera tabla. Y después, por ejemplo, van a pasar a otra tabla que tiene 6 enunciados diferentes. Pensando en las actividades que realizan su trabajo, que están de acuerdo con las siguientes ecuaciones. Estos enunciados por el código del C02A a C02F. Entonces, aquí ustedes lo ponen la base de los C02A a C02FF. Y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos una tercera tabla en la que preguntan pensando en su trabajo que están de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones. Tenemos aquí 6 enunciados de 00A a 00F en la base de datos los hombres con rojo, que me quedó muy patriota, ellos rojo.
hay unos enunciados, como en el caso de la primera columna del código de identidad y otros, que de pronto hay un solo enunciado por una. Por ejemplo, la pregunta número 4 de este capítulo C, que es la pregunta 004, y tiene una sola pregunta, lo mismo la pregunta 5. 005 y esa sería de manera la siguiente manera de evidenciar. Por ejemplo, la pregunta 4, vamos a hacer con el ejemplo. Entonces, eso es una sola pregunta. La pregunta dice, al realizar una tarea que le han asignado, ¿cuál de los siguientes aspectos consideran que es más importante? Entonces, aquí hay estos seis aspectos. Significa que estas son no seis enunciados, sino que las seis opciones de respuesta de ese enunciado, de esa pregunta. Y cada una está codificada de una manera. Por ejemplo, quienes consideran que el aspecto más importante al realizar una tarea que le han asignado, quienes consideran que el aspecto más importante es entregar dicha tarea en el menor tiempo posible, entonces en la columna correspondiente a esa pregunta, la respuesta aparece, esa opción de respuesta aparece codificado con el número 1. Entonces vamos a ver cuántos de los encuestados de esta entidad de la Secretaría de Educación Distrital contestaron que consideran que el aspecto más importante al realizar una tarea que le asignaran era entregar dicha tarea en el menor tiempo posible. La pregunta 004. Entonces, aquí tengo la opción 1, donde contestaron 7 personas. Para no tener que contar aquí renglón por renglón, uno mira aquí en la parte de abajo y dice, cuando uno hace un filtro, se encontraron tantos del total de registro. En este caso se encontraron 7 de 12.595 registros. Entonces, la opción la contestaron 7 personas. Vamos a ver cuántas personas dijeron que lo más importante era en la opción 2 emplear la menor cantidad de recursos. Son 2. La contestó una sola persona. La opción 3, que es entregar un producto de alta calidad, la respondieron 168 de los encuestados. La opción 4, que es satisfacer las expectativas de quien le asignó la tarea, la respondieron 17. Eso de pronto son los lambones de la entidad. La opción 5, que es cumplir con la normatividad vigente. Escogieron 33 de los encuestados. Y la opción ninguna de las anteriores, o sea, lo que considera, el aspecto que considera más importante al realizar una tarea asignada, es un aspecto diferente a esas opciones que se le dieron. Entonces, las personas que respondieron a esa opción, dicha opción en la columna correspondiente a esa pregunta o enunciado, aparece codificada con el número 88. Bueno, una persona respondió esa opción. Sí. Entonces, aquí tenemos el total, que son 227, que como habíamos visto, aquí más arriba coincide con el total de encuestados, 227 encuestados. Entonces, así sabemos que está bien diligenciada esa pregunta, porque el total de encuesta, el total de la suma de las frecuencias de cada una de las opciones de respuesta a esa pregunta coincide con el total de personas encuestadas. Y obviamente, si sumamos los porcentajes, va a dar 100. Entonces, en este caso, a la pregunta, al realizar una tarea que le han asignado, ¿cuál de los siguientes aspectos considera que es más importante? Aquí vemos que el aspecto que recibió el mayor porcentaje de respuesta para esta pregunta, para esta entidad, es entregar un producto de calidad, seguida por
cumplir con la normatividad vigente y seguida con satisfacer las expectativas de alguien que asignó la tarea y unos cuantos que dijeron entregarla en el menor tiempo posible y así sucesivamente. También otra manera en que pueden estar presentadas las preguntas es como aquí la pregunta 05, que en este caso tiene, por ejemplo, 3 opciones de respuesta. Entonces la pregunta es, ¿su trabajo en la entidad le permite? Me está notificando que quedan 15 minutos de la videollamada. ¿Su trabajo en la entidad le permite mantener un equilibrio entre su vida personal, familiar y laboral? Entonces hay 3 opciones, sí, no o prefiere no contestar. A esa pregunta, la pregunta C05, quienes respondieron que sí, la respuesta aparece en esa pregunta, en la columna correspondiente a esa pregunta, la respuesta aparece codificada con un 1. A quienes respondieron que no, la respuesta aparece codificada con un 2. Y a quienes prefirieron no contestar, su respuesta aparece codificada con un 3. Entonces vamos a ver la pregunta C05, ¿cuántos de los encuestados de esta entidad respondieron cada una de esas opciones? Entonces vamos a quitar el filtro de la pregunta C04 para pasar a la siguiente, la C05. Entonces, ¿quiénes respondieron la opción 1 que sí? Dijeron 178 de los encuestados. Los que dijeron que no, era la opción 2, 29. Y vamos a ver cuántos de los encuestados en esta entidad prefirieron no contestar esa pregunta, que era la opción que aparece codificada como 9. 20 encuestados. Entonces, eso en porcentaje corresponde a que el 78,4% de los encuestados consideran que su trabajo en esta entidad, en este caso la Secretaría de Educación Distrital, el 78,4% de los empleados encuestados en esa entidad considera que su trabajo allí le permite mantener un equilibrio entre su vida personal, familiar y laboral, mientras que el 12,% considera que su trabajo en dicha entidad no le permite mantener un equilibrio entre su vida personal, familiar y laboral, y un llamativo 8,8% decidió no contestar a la pregunta. Entonces, uno podría especular y pensar, por ejemplo, que tal vez esas personas que prefirieron no contestar, pues tal vez consideren que el trabajo no les permite mantener un equilibrio entre su vida personal, familiar y laboral, pero de pronto no se tienen alguna especie de psicosis, de pronto pueden tener el temor de que les están preguntando esto para que si de pronto dicen que no están satisfechos o responden, no sé, negativamente a alguna pregunta, de pronto salida en su contra, entonces por eso les dan la opción de no contestar si así prefieren hacerlo, pero si ustedes ven que la entidad que le corresponde ven porcentajes altos para alguno de los enunciados esa opción de prefieren no contestar, pues valdría la pena que lo mencionaran pues en el análisis estadístico descriptivo. Y entonces así están pues las demás preguntas, por ejemplo la pregunta 6, pregunta, pensando en su vida personal y familiar, en los últimos 12 meses, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Después, en la pregunta 7, hace unos enunciados sobre algunas cosas que hayan recibido, algún beneficio que hayan recibido en los últimos 12 meses. En la pregunta 8 les preguntan, ¿durante los últimos 12 meses ha experimentado alguna de las siguientes situaciones que hace referencia a cambios en la entidad? Una segunda parte de este capítulo C sobre experiencia personal de trabajo es sobre las condiciones de trabajo, que aquí en la pregunta 10 le preguntan las 3 enunciados sobre condiciones de trabajo en los últimos 12 meses. En la pregunta 11 les preguntan si su modalidad de trabajo en los últimos 12 meses ha sido principalmente presencial o remota. En la pregunta 12 le preguntan si
con respecto a su modalidad de trabajo en los últimos 12 meses. Le hacen preguntas sobre su espacio de trabajo. Hay una tercera parte de este capítulo sobre experiencia personal de trabajo que les pregunta si durante los últimos 3 meses en promedio cuántas veces por semana ha ido presencialmente a su lugar habitual de trabajo, y una parte también sobre discriminación laboral. Entonces aquí hay 15 enunciados. Entonces se pregunta que durante los últimos 12 meses si la persona siente que ha experimentado personalmente alguna discriminación laboral por alguno de estos motivos. Entonces, para cada uno de esos enunciados correspondiente a algún tipo de discriminación, la persona va a responder si en los últimos 12 meses ha experimentado o no alguna forma de discriminación laboral por alguno de esos motivos, o puede que prefiera no contestar. Y también hay una parte sobre entorno de trabajo en la que le preguntan, por ejemplo, bueno, la discriminación es la pregunta 17. La pregunta 18, que es pensando en sus compañeros de trabajo durante los últimos 12 meses, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con estas afirmaciones? También le preguntan en la pregunta 19 si durante los últimos 12 meses, para cumplir con sus funciones, tuvo que trabajar con personas de otras organizaciones. En la pregunta 21 le preguntan, pues, con respecto a su jefe inmediato, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada una de estas afirmaciones, pues referentes a su jefe inmediato? En la pregunta 22 les pregunta, con respecto a los directivos de la entidad, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con estas afirmaciones? En la pregunta 23 le preguntan sobre situaciones de su entorno de trabajo en la entidad. Y básicamente esa es la estructura, pues, de este capítulo. Entonces ya cada quien, dependiendo de su experticia en el manejo de bases de datos, pues decidirá cómo hacer la tabulación. De pronto algunos pueden optar a hacer la dinámica. Lo que importa es, pues, que diligencien, y como se dan cuenta, yo, para facilitarles la visualización, les puse en un mismo color los enunciados que van en una misma tabla. A las que no les puse colores porque es un solo enunciado que tiene varias opciones de respuesta. Entonces, y eso lo pueden ver, pues, directamente en la base de datos, que aquí están en amarillo los enunciados de la pregunta 1, en azul los de la pregunta 12, en rojo los de la pregunta 3, las 4 y 5 pues son preguntas con un solo enunciado, la 6 tiene 3 enunciados, la 7 tiene estos 6 enunciados, la pregunta 8 tiene estos que 7 enunciados, la pregunta 9 tiene 3 enunciados, la pregunta 10, la pregunta 9 la omití porque yo, como les dije el martes pasado, omití las preguntas que no respondieran todos. Entonces, por ejemplo, la pregunta 8, dependiendo de quienes escogieron alguna de las opciones, le hacían la pregunta 9, a los que no escogieron esa opción no le hacían la pregunta 9. Bueno, la pregunta 11 tiene un solo enunciado, la pregunta 12 tiene 5 enunciados, la pregunta 13 tiene un enunciado, y de las preguntas 14 a la 16 serán preguntas que le hacían a los que hubieran escogido cierta opción de respuesta a la pregunta 13. La pregunta 17 tiene 15 enunciados, que es la de modalidades de discriminación. La pregunta 18 tiene 4 enunciados, la 19 un enunciado, y serviría de filtro a la pregunta 20 que suprimí. La pregunta 21 tiene 9 enunciados, la 22 5 enunciados, y la 23 8 enunciados. Entonces estos serían los enunciados de las preguntas, y ya pueden ver la idea de la manera en que edité, pues, este Excel que se llama EDIT, que es la sigla correspondiente a encuesta sobre ambiente y desempeño institucional departamental. Entonces, la EDIT 2023, el capítulo C, porque de los 6 capítulos, este archivo es en el que diligenciaré el capítulo C de dicha encuesta, que esto valdría, pues, el 50% de la nota del primer parcial. Entonces, aquí tienen, pues, los códigos que aparecen en la base de datos, y aparte de eso, la manera en que cada columna que corresponde a cada enunciado, la manera en que está codificada la base de datos cada opción de respuesta. Entonces, por ejemplo, el enunciado: comprendo claramente la misión y objetivos de mi entidad, en la base de datos está en la columna C01A, que la coloreé de amarillo para que la ubiquen fácil,
Y para esa pregunta, la opción totalmente de acuerdo está codificada con el número 5, que ya vimos que en esa pregunta de los 227 encuestados de la Secretaría de Educación Distrital, de ellos, 151 de ellos, que corresponde al 66,5%, dijo que estaba totalmente de acuerdo con ese enunciado. Entonces, si se dan cuenta, aquí la tabla tiene la codificación de los enunciados de las preguntas y la codificación de las opciones de respuesta para dicho enunciado o pregunta. Entonces, sería de esperar que con eso bastara para que entonces trabajaran con esos dos documentos, con la base de datos y con este Excel que tiene las fórmulas para hacer los cálculos a medida que ustedes vayan digitando la información y que así ustedes no tengan necesidad de remitirse al diccionario de datos porque, por así decirlo, el Excel Edit 2023 capítulo C en el que ustedes me enviarían diligenciado con la entidad correspondiente, pues tendría, digamos, incorporado el diccionario de datos, porque tenía incorporado la codificación tanto para cada pregunta o enunciado como para cada una de las opciones de respuesta. ¿Sí? Entonces, pues básicamente eso sería lo que tenían que hacer. Entonces, a la espera que mañana cierre el plazo de matrículas para pasado mañana solicitar que me envíen la lista actualizada y ya teniendo la lista actualizada con el consolidado de quiénes son finalmente los matriculados. Entonces a cada uno de ustedes asignarle alguna de las 76 entidades para que me entregue este trabajo que vale pues la mitad sí, la mitad de la nota del primer parcial. Y, y bueno, con respecto pues al resto de la encuesta, son 6 capítulos. Entonces este lo puse solo para el primer parcial porque es el capítulo de la encuesta que tiene más preguntas. Pero entonces, bueno, la llamada se va a terminar en 4 minutos. Entonces, para el segundo parcial, la mitad del segundo parcial valdría pues el diligenciamiento y análisis estadístico descriptivo de los capítulos D y E. Y para el final, la mitad de la nota final valdría pues el diligenciamiento y análisis estadístico descriptivo de los capítulos F, G y H de la encuesta. Y el otro 50% de la nota de cada uno de los parciales serían, pues, como ya les he dicho en reiteradas ocasiones, estoy a la espera de que me habiliten la plataforma Sigby para yo colocarle actividades evaluativas a manera de control de lectura de los temas vistos en clase. Entonces, pues, eso sería todo por ahí. Entonces, quedo pendiente, pues, de los que les mencioné. Primero, que mañana cierran las de matrículas para entonces yo a partir de pasado mañana pedir que me envíen ya actualizadas, consolidadas, para con base en ello proceder a asignarle a cada uno de ustedes pues la, la entidad con la que trabajaría cada uno, porque cada uno de ustedes trabajaría con una entidad que la trabajaría cada uno de ustedes y nadie más, o sea, ninguna compañera, ningún compañero tendría la misma entidad que ninguno de ustedes. Entonces, bueno, eso es en lo que respecta a cómo se trabajaría con la base de datos de la encuesta sobre ambiente para efectos y de ahí en adelante con los demás capítulos de dicha encuesta. Listo.